Bienvenidos a HK Talk. Hoy tenemos el gusto de poder hablar con Carlos Oruco. Él es cofundador de la empresa Quantum Motors, una empresa que está apostando por el desarrollo tecnológico en Bolivia con la movilidad eléctrica. En esta primera parte vamos a enfocarnos un poco más sobre el inicio de la empresa y en los retos que han tenido al emprender en Bolivia. Carlos, mucho gusto, bienvenido aquí en el podcast. Hola Adriana, yo muy feliz de estar aquí en los AHK Talks. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, antes de entrar en temas técnicos, queremos conocerte un poco más a ti como persona, qué te gusta hacer en tu tiempo libre. Sabemos que has estudiado en el Colegio Alemán en Cochabamba y que también has vivido parte de tu vida en Alemania, así que, bueno, cuéntanos un poco de ti. Sí, claro que sí. Yo soy abogado, no soy ingeniero como mucha gente piensa por el tema de Quantum Motors. Yo soy abogado, efectivamente tengo una maestría en Holanda y he estado un periodo en Alemania, lamentablemente más corto de lo que hubiera querido, pero sí he estado en Hannover. Sí, efectivamente he estado en el Colegio Alemán Federico Froebel en Cochabamba. Y claro, esas cosas quizás también ayudan un poco a ver, tener esa dinámica internacional y ver cosas que suceden en otras partes y tratar de implementarlas por acá. Exacto, yo creo que cuando una persona vive ya en otro país, se te abre mucho la mente y es parte de la cultura, se te empieza a pegar un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que esa chispa alemana puede influir ahora en tu vida personal y también en tu trabajo? Mira, una frase que hay que tomarla en serio, creo que es el menos es más. Aquí creo que tenemos un concepto todavía de voy a ir a mi trabajo que está a 5 kilómetros en una vagoneta 4x4 de motor 4000 centímetros cúbicos. ¿Es necesario eso? ¿Hay otra opción? Sí. ¿Cuál? La bicicleta. Vamos en bicicleta. Y si por alguna razón no se puede, no necesito 3000 centímetros cúbicos para moverme de un punto a otro dentro de una ciudad. Entonces está lo que es la movilidad urbana. Veamos cómo son las ciudades europeas. ¿Vemos esas vagonetas? No, hay que ser prácticos y eficientes. Esto fue una de las ideas para el nacimiento de Quantum. La idea la tuvo mi socio José Carlos Márquez, ¿no? Pero con un auto de 350 kilos puedes transportar 180 kilos, tres personas en un auto, a un costo mínimo y a la vez de una forma amigable con el medio ambiente. En Europa vemos los Smarts, esos autos pequeñitos. Eso es eficiencia, eso es ir de la mano en un desarrollo sostenible. Entonces, el tema de la bicicleta, cuando yo llegué de Holanda, una de las primeras cosas que hice fue meterme de cabeza a sacar la ley municipal de incentivo a la bicicleta. Y Cochabamba tiene esa ley, porque Cochabamba es una ciudad plana, no llueve, distancias cortas, es ideal. Entonces, ese tipo de ideas creo que es lo que deberíamos promover para tener un desarrollo sostenible. Qué interesante, entonces sí está como ligado esta cultura que has visto afuera y que tu socio también la ha visto, supongo, que la han querido implementar acá, ¿no? Así es. Creo que va muy ligado también a esta otra parte de el lanzarse a emprender en Bolivia como una startup. En el año que ustedes han empezado, creo que ha sido el 2017, si no me equivoco. Entonces, todavía un tiempo en el que Bolivia no estaba preparada para tener este tipo de innovación tecnológica por un lado y por otro, el tema cultural. Bolivia no es un país que ve autos eléctricos por todo lado, peor en ese tiempo. Entonces, contame, ¿cómo han sido sus inicios como startup en Bolivia? Sí, bueno, para empezar, ahora startup es una palabra de moda, ¿no? Hay muchas instituciones que apoyan este tipo de emprendimientos. El año 2017, cuando empezamos con la idea, no había absolutamente nada. Nosotros salimos a la luz pública el 2019 con la empresa constituida, pero obviamente hubo un proceso previo, ¿no? No es como que haga una empresa, la constituye y aquí están los autos. No, es un proceso de investigación y desarrollo, viajes y qué sé yo. Entonces, ahí fue una iniciativa de José Carlos con la idea conmigo. Salimos con presupuestos propios, préstamos personales, pero no había ningún tipo de ayuda, ni desde el punto de vista técnico, ni mucho menos económico. Entonces fue difícil. Y obviamente, entonces tenemos el tema del startup por un lado. Por otro lado, el tema de los vehículos. Recuerdo cuando salimos, envié a mis contactos de WhatsApp lo que era Quantum y una tía me dice, Carlos, he reenviado esto a mis amigas y me dicen que es fake news, que no puede haber un auto que funcione en electricidad. Entonces, claro, hoy día ya conocemos todos los autos eléctricos, pero el 2019
¿un auto que funciona con electricidad? No, el auto funciona con gasolina o con diésel, digamos. Entonces era como que, wow, esta es una novedad. Entonces esta fue una de nuestras primeras tabús que teníamos que romper. Segundo, un auto chiquitito para 3 personas. Oye, pero es un Dinky, es un juego. No, es un auto eficiente. No, por eso se llamaba el E3. ¿No? Era una oda a la E, eficiente, económico, ¿no? Eficiente, económico, ecológico y eléctrico, ¿no? Todo empieza con E. Entonces, mira, podías tú circular 100 kilómetros con 5 bolivianos. Eso es lo que puedes hacer. Entonces, es un auto chiquito, pero es eficiente, cumple su rol. Yo todos los días uso mi Quantum, el E4, el chiquitito, para llevar a mis 2 hijas al colegio alemán Federico Froebel y al kinder y volver. No gasto nada. Yo tengo otro auto que tiene 2000 centímetros cúbicos de cilindrada. Con ese gastaba, antes de que suba el precio de la gasolina, más o menos 700 bolivianos al mes. Con mi Quantum gasto 30. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ahora, claro, serían como 1400 contra 30 bolivianos, ¿no? Y el tercer tabú que teníamos que romper cuando nacimos es un auto hecho en Bolivia. Auto made in Bolivia. No hacemos fósforos, pero hacemos autos. No, entonces fue esos 3 tabús, ¿no? Un auto eléctrico, un auto pequeño y un auto boliviano. Entonces, esos 3 paradigmas hemos tenido que romper. Y bueno, estamos en el año 2026 y lo hemos logrado, creo, ¿no? Lo hemos logrado y hemos tenido un crecimiento de la empresa, fruto de contingencias en Bolivia, como fue la crisis política y el COVID. eh, Ampliamos, ¿no? Nos fuimos a Perú, Paraguay, Salvador y México, ¿no? Entonces, de una crisis también hemos salido fuera de nuestras fronteras para salir adelante. Pero hoy estamos, gracias a la coyuntura de ecología y la falta de gasolina y lo que ahora está pasando también en Irán y demás, creo que es el momento de la electromovilidad. Sí, yo creo que las mejores ideas siempre nacen en momentos de crisis, ¿no? Porque busca soluciones y es así como nacen. Y como dices, Bolivia es un país que sus mayores exportaciones las tienen ¿de qué? De materia prima. No hay un producto final, no hay, y peor, un producto tecnológico con innovación y Así demás. es. Pero también sabemos que hay muchas empresas que empiezan acá y hay otros países que los adoptan de una mejor manera. ¿Ustedes cómo toman eso? Si habría un país que empieza a comprar más autos eléctricos, ¿verían la posibilidad de mover su central a otro país o apuestan realmente por Bolivia a largo plazo? Bueno, ha habido muchas crisis que nos han hecho pensar eso, ¿no? Y lamentablemente el país estaba en una situación económica, no solo económica, también política, administrativa, muy, muy difícil. El tema del dólar, hemos estado muy cerca de cerrar por el tema del dólar, ¿no? Porque nosotros también tenemos que importar nuestra materia prima y vehículos en general. Entonces ha sido muy difícil. Pero seguimos aquí, somos bolivianos y no tenemos ningún plan de irnos por acá. Sin embargo, las comodidades, los beneficios que otros países otorgan son realmente envidiables. Y puedo poner aquí de ejemplo El Salvador, ¿no? El Salvador nos colabora ya, aquí la embajadora también nos colabora y en El Salvador estamos haciendo también algunas modificaciones en nuestro esquema de negocios como Quantum, ¿no? Si quieres que te comento lo que está pasando en Ecuador. Sí, ¿quieres que sí? Claro. En Ecuador estamos cambiando un poco el rol de Quantum, no como una empresa fabricante de vehículos, sino algo así como una fintech que da la posibilidad a personas salvadoreñas de tener su primer auto eléctrico o un auto, ¿no? Porque hay gente que no puede calificar a un crédito bancario. Entonces nosotros estamos dando lo que se llama rent to own. Nosotros alquilamos el vehículo para ellos, para que ellos puedan trabajar y con ese dinero pagar el alquiler, pero cuando se cumple su alquiler, ellos se lo pueden comprar el auto. Entonces al mismo tiempo están cuidando el vehículo. ¿Y cómo financiamos esto? Con los sistemas que ha introducido el gobierno salvadoreño, en este caso la tokenización. La tokenización es como una titularización, solamente que al no ser dinero, sino token, todo ese esquema está libre de impuestos para el inversor. Entonces, obviamente es un proceso lento, un proceso regulado, tenemos que cumplir una serie de requisitos, estamos justo en esa fase, pero ya estamos culminando. Entonces llega el inversor y dice, ok, voy a invertir, un ejemplo, $100,000 a este proyecto. Entonces, esos $100,000, las utilidades que tenga ese inversor, no pagan nada de impuestos.
Y el negocio que se hace con esos $100,000, llamémosle el rent to own, tampoco paga impuestos. Entonces, ¿qué está haciendo El Salvador? Está trayendo inversión para generar trabajo. Y ahí está cuánto, ¿no? Entonces, obviamente no son $100,000, es bastante más, pero esas comodidades, esos beneficios está dando el país. Está perdiendo impuestos, pero está generando inversión y trabajo. Y está haciendo desarrollar nuevos negocios, poniendo a El Salvador en la palestra. Entonces, ese tipo de iniciativas gubernamentales son muy buenas para atraer inversiones. Claro, no, qué interesante esa dinámica. Claro, ustedes como empresa tienen la capacidad, supongo, de poder adaptarse a diferentes entornos, ¿no? ¿Cuál crees que sería la estrategia que más les ha funcionado acá en Bolivia? ¿Estrategia comercial o Para que el boliviano entienda que no es un auto de Ya, juguete, digamos, claro, sino un sí. auto que realmente... Bueno, nosotros cuando iniciamos tuvimos una publicidad muy buena en la que casi ni siquiera se veía el auto. Se las voy a pasar. Era más fortalecer ese sentimiento boliviano, en el que el boliviano puede, el boliviano ha hecho historia, el boliviano es importante, el boliviano tiene fuerza, el boliviano puede ser un auto. Y es un auto orgullo. Tenemos que ser orgullosos de ese auto. Entonces nos dio muy buenos resultados. En Bolivia somos muy queridos. No tenemos esa suerte y orgullo y es también algo que nos hace seguir, ¿no? De que el boliviano nos quiere y hay muchos autos en el mercado. En La Paz quizás un poco por la topografía no hay tantos, pero por ejemplo, cuando estás en Cochabamba, yo trabajo en un piso 9, veo desde abajo y se ve un montón de Quantums, ¿no? Entonces nos ha servido. A diferencia de Europa, en Europa, por ejemplo, los países escandinavos, la gente compra un vehículo eléctrico por su compromiso con el medio ambiente. En Bolivia, el detonante para comprar un auto eléctrico posiblemente no sea ese, porque tenemos otra realidad. ¿Cuál es el detonante para la toma de decisión para la compra de un eléctrico? Es la economía. Es la economía. Un auto eléctrico tiene, si comparas un auto a combustión normal con nuestros Quantum pequeñitos, tiene más o menos un 75% más de ahorro en un Quantum chiquito. Cuando es de los más grandes, igual hay un ahorro sumamente considerable. Entonces, para el boliviano, el detonante para la toma de decisión de compra de un vehículo eléctrico es el ahorro. Entonces, nosotros, Quantum es la convergencia entre la ecología y la economía. Win-win total. Entonces simplemente nosotros tenemos que hacer énfasis en que la gente se ponga a pensar, por ejemplo, el total cost of ownership, en el que te das cuenta que va a ser una inversión, pero a largo plazo es mucho más económico y estás dejando un mejor mundo a tus hijos. Qué lindo que el boliviano pueda apreciar lo que está hecho en su país. Y comercialmente hablando dentro de Bolivia, ¿cómo crees que está yendo la adaptación entre ciudades? O sea, Cochabamba seguramente ya tu casa, ¿no? El lugar donde se ha creado, pero ¿y con las otras ciudades cómo se está moviendo? Ahora está creciendo mucho más, otra vez con la realidad boliviana. ¿Qué ha pasado? Hemos tenido unos días muy feos, unas cosas que no pasan en ninguna parte del mundo, que no había gasolina, esas colas que hemos tenido. Entonces eso ha fortalecido a la electromovilidad. Luego tenemos una gasolina que todavía está subvencionada hasta 6.96. Entonces ha subido, eso ha afectado a las familias y a las empresas. Empresas que tienen unas flotas de distribución, sus costos se han subido al 100%. Entonces, ahora que ven, oye, la electromovilidad es mucho más barato. Es simplemente dar ese paso de decir, tomo la decisión a irme a eléctrico. Y si hablamos de eléctrico, está Quantum. ¿Qué empresa boliviana tiene todos estos años de experiencia? Porque la electromovilidad es un ecosistema. Estoy hablando de baterías, puntos de carga, arreglarlos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la experiencia. De hecho, no hay una empresa en latinoamericana que esté en tantos países, ¿no? Entonces, tenemos ese punto a favor como empresa. Entonces, si hablamos de electromovilidad en Bolivia, es Quantum. Hay empresas foráneas, sí, hay buenas, pero no tienen la experiencia que tiene en Bolivia. Creo que es una ventaja que tenemos como una empresa de electromovilidad ya bien establecida y fortalecida en Bolivia. Entonces, te decía, la falta de gasolina, luego el precio alto de la gasolina, ahora lo que está pasando con los motores y lo que se viene, lo que está pasando en Irán, lo que han cerrado el estrecho de Hormuz, las refinerías que están ardiendo, el precio de la gasolina a nivel mundial va a subir. Hoy día veía, creo que estaba a 104
el barril de petróleo. El 6.96 lo han calculado a $65 el barril. ¿Qué va a pasar? ¿Otra vez se va a desangrar Bolivia pagando el subsidio para mantener a 6.96? Entonces la electromovilidad también es una herramienta macroeconómica para Bolivia, para apostar por ella, para darle incentivos y fomentos para que haya una transición energética, que es lo que está viendo todo el mundo. Nosotros tenemos energía. Y ahora vemos en el gobierno con muy buenos ojos que van a promover las energías verdes. Porque la energía no solo tiene que venir del gas porque se nos está acabando, pero estoy viendo con muy buenos ojos que se va a fortalecer las energías verdes. Entonces, eso hay que hacer, electromovilidad de la mano con generación de energías verdes. Eso es muy cierto, es muy interesante las transiciones de energía. Como boliviano podemos ser un país que se quede atrás, ¿no? En esta Y parte. tenemos todas las condiciones como país. Exacto. Como si tuvieras que identificar un punto crítico en la historia de tu empresa, ¿cuál crees que sería? Desde que hemos nacido hemos vivido en crisis, pero te puedo dar un ejemplo de la mentalidad de Quantum. El 2019 nacimos y vino la pandemia. No teníamos respiradores. Y ahí dijimos, bueno, tenemos un montón de inversión en el país, pero se nos va a morir todos, no vamos a tener gente a quien vender los autos. Porque si recuerdas el tiempo de la pandemia, estábamos muy asustados, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos con Quantum? Paramos la fábrica de autos e hicimos respiradores. Hicimos una convocatoria por Facebook y hicimos una unión con la Católica de La Paz y un grupo Mambú y los respiradores se hicieron en Cochabamba, en la planta de Quantum. Incluso hemos exportado a Chile. Y lamentablemente por temas administrativos en Bolivia, más rápido ni siquiera vendido, hemos dado a Chile que en Bolivia. Y aquí una fundación nos dio un monto para hacer eso. Entonces, esa es una crisis que hemos salido como país, pero que también Quantum ha puesto al hombro. Luego, el tema de la falta de divisas nos ha pateado muy fuerte y ahí Quantum es una empresa pequeña. Tiene mucha fuerza, qué sé yo, pero seguimos siendo una empresa pequeña. Entonces, no éramos la prioridad de los bancos. Entonces, ¿cómo mandábamos plata? Con criptomonedas. Debe ser las primeras empresas que hemos tenido que usar esa metodología para nuestras importaciones. Ha habido crisis de contenedores, hemos pasado muchas crisis, pero aquí estamos. Wow, no, creo que no soy la única persona que no sabía esto de los respiradores, por ejemplo. Qué increíble cómo han podido ayudar, ¿no? Sí. a las personas que se necesitaban en este punto tan crítico que ha sido la pandemia. Cambiando un poco de tema, si tuvieras que darle un consejo a los jóvenes como yo, que en algún momento pensamos en apostar en el país emprendiendo, ¿qué nos dirías? Bueno, yo también soy joven, ¿ya? Bueno, creo que dada la situación del mundo, todo emprendimiento tiene que tener una mirada en la sostenibilidad. Creo que eso es básico, porque si no, no tenemos por qué trabajar si a las siguientes generaciones les vamos a dejar un mundo peor. Entonces creo que es el primer punto. Luego, creo que es muy importante, es muy difícil emprender en solo. Entonces creo que hay que formar un grupo. Y al hacer eso, tiene que ser gente con la que realmente confías. Porque hay muchas historias en las que ese conflicto entre las personas hace que esto fracase. El tercer es el tema del trabajo. Trabaja y la famosa palabrita resiliencia, ¿no? Sam Altman decía que el éxito de un emprendimiento no es tanto la idea, no es tanto el dinero, es la perseverancia. Y creo que nosotros como Quantum hemos sido perseverantes y es la razón por la que estamos aquí. No ha sido nada fácil, nada fácil. Tenemos problemas financieros, pero estamos acá y creo que nuestro futuro es bueno porque el año ya 2017 vimos que la electromovilidad era hacia donde había que apostar. Y si a eso le sumamos las mayores reservas de litio del mundo, creo que se formaba un lindo combo. Lamentablemente en estos años no hemos tenido nada de avance en el litio, pero otra vez vemos con muy buenos ojos que ahora sí se está moviendo para que se industrialice ese litio. Y si se hace de una manera inteligente, creo que se puede salir adelante. Pero me estoy saliendo de tu pregunta. Y bueno, también tener buenos asesores financieros, ¿no? Porque el tema de la economía es fundamental. Aquí vamos a hablar un poco más sobre la empresa, el producto y la innovación que están teniendo en este momento en el mercado. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cuáles crees que fueron los hitos más destacados en la historia de tu empresa?
Bueno, creo que el nacimiento de Quantum ha sido un hito para Bolivia, ¿no? Ha sido la primera empresa de autos, punto, de Bolivia, no solo eléctricos, sino de autos en Bolivia. Y bueno, también la primera empresa de autos eléctricos en Latinoamérica, ¿no? Entonces creo que eso también se constituye como un hito. Eso nos ha dado mucha palestra y hemos salido en en la primera plana del Wall Street Journal. O sea, primera plana. No sé cuántas veces había una noticia de Bolivia en primera plana de un periódico como el Wall Street Journal. Hemos salido en las noticias en Rusia, en el periódico de mayor tiraje de Alemania, eh, CNN, Univision, todos los países limítrofes. Entonces, eso creo que ha sido muy bonito. Luego, como te comentaba, el hecho de haber hecho los respiradores ha sido importante, la expansión de la empresa. eh, Eso también nos ha dado lugar a estar en foros internacionales, no solo como oyentes, sino como speakers, ¿no? Para hacer conocer la voz de cómo una empresa puede hacer esto, ¿no? Nos sentimos también muy orgullosos de si sumamos todos los autos eléctricos con su kilometraje, cuánto dióxido de carbono hemos reducido con nuestros autos, es significativo, sobre todo si nos ponemos en perspectiva de que, otra vez hablando de Cochabamba, es una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica y esa contaminación, según Swiss Contact, proviene en un 92% del parque automotor. Entonces es algo que nos hace sentir muy bien. Qué lindo, sí, sí, tienes toda la razón. Realmente llegar a un foro internacional, hacer una noticia tan grande, es totalmente el hito más grande de ustedes. Entrando más en el producto, ¿qué tipo de baterías están usando actualmente en sus vehículos y cómo ha evolucionado esta tecnología desde que han empezado hasta ahora? Sí, ahí vi una evolución, muy buena pregunta, vi una evolución muy, muy importante. Nosotros, nuestros primeros autos tenían baterías de ácido, cuya vida útil es de unos 2 años. Ahora estamos con baterías de litio que duran más o menos 7 años, 7, 8 años. Y los autos, otros autos que estamos importando ya con otra tecnología, esas baterías te duran como 25 años. Pero en el transcurso de la vida de Quantum Motors nos vimos que había que hacer una integración vertical. Entonces, ahí, con el apoyo de inversores de una empresa que trabajaba en el oil and gas, que también ha visto el tema de la transición energética, ha apostado por estas tecnologías nuevas, ha invertido con nosotros y hemos creado Quantum Batteries, que es una empresa que hace packs de baterías de litio. Es decir, nosotros compramos las celdas de litio y con nuestra tecnología, que también hacía la primera empresa latinoamericana, que también puede ser uno de los hitos de Quantum, es que hacemos una batería de este tamaño, de este tamaño, de este tamaño, de este tamaño. Nosotros podemos hacer cualquier tipo de batería para un juguete, una silla de ruedas, hemos hecho hasta para avionetas, un montón de cosas, y obviamente para los autos, motos, scooters y todo eso, ¿no? Entonces, y esta empresa hoy en día no solo hace las baterías, sino presta servicios. Empresas muy grandes, ahora por ejemplo tenían sus montacargas y ya no funcionaban por falta de baterías. Esta empresa está arreglándoles esas baterías. Empresas de tecnologías de comunicación que necesitan baterías para sus torres de comunicación o para sus data centers. Entonces, el tema de las baterías es un tema con mucho futuro, ¿no? Y ahí Quantum Batteries está a la vanguardia. Creo que la palabra litio ya es bastante de interés, ¿no? Para todos los bolivianos, porque es una palabra que además que se ha puesto de moda, uno de los recursos más grandes que tenemos en el país. Y a ese va mi siguiente pregunta. El litio se ha convertido en un recurso estratégico, no solo para Bolivia, sino a nivel mundial. ¿Cómo puede una empresa como Quantum contribuir y generar valor agregado para Bolivia dentro de esta cadena? Si puedes profundizarnos y contarnos más un poco cómo ha ido ese proceso de comprar litio para... Claro, linda pregunta. Repito, lamentablemente hemos tenido una época en la que ha habido muy poco progreso en el tema del litio en Bolivia, ¿no? Ahora estamos con una empresa YLB que, por lo que vemos en las noticias, está en una situación financiera, tecnológica muy, muy mala, pero esperemos que esto se revierta. Pero Quantum aquí puede tener un rol muy importante. Y en el tema del litio hay que hacer de una manera en la que inteligente
Y no se necesita una genialidad, simplemente hay que ver nuestros vecinos, Argentina y Chile. ¿Están haciendo baterías? No. Hay una industrialización de primer grado que es donde tenemos que apuntar. No podemos nosotros decir, desde mañana hago las baterías más grandes y mejores del mundo. No, porque para eso se necesita mucha tecnología y muchos millones de dólares. Y no estamos ahorita como país para hacer eso, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo inteligente viendo a nuestros vecinos. Tenemos el benchmark ya listo para trabajar ahí. Entonces creo que el país está apuntando efectivamente hacia eso. Sin embargo, esto no quita la posibilidad de, siendo inteligentes, hacer industria que vaya de la mano con el litio. Por ejemplo, una ensambladora de buses. ¿Se imaginan unos buses Quantum en todo Bolivia? Y ahí está el rol de Quantum, que puede ser el integrador entre la inversión extranjera, empresa boliviana y litio boliviano, un eslabón de la cadena. Somos muy afortunados de tener una muy buena reputación en Bolivia, con el gobierno, con la gente y muy bien vistos desde afuera. Te decía, portada de Wall Street Journal, Alemania, todas partes, ¿no? Entonces podemos hacer ese eslabón y trabajar de manera inteligente. Ok, empresa internacional, China, Rusia, americana, alemana, Unión Europea, quiero invertir en Bolivia. Muy bien, entonces saca el litio, hagamos el carbonato de litio y otros derivados aquí en Bolivia, podemos hacer industrialización, pero adelántanos baterías. ¿Cuándo necesitamos las baterías? Hoy. ¿Y para dónde van a ir esas baterías? Para buses eléctricos hechos en Bolivia. Veamos el parque automotor boliviano de todo el eje y todas las ciudades. Está viejísimo, contaminante. Bolivia no tiene petróleo y el petróleo importado va a ser cada vez más cara por las guerras internacionales. Entonces, apostemos por la electromovilidad. Tenemos nuestra propia fábrica con esas baterías que han sido pagadas a cuenta del litio que tenemos, porque recordemos, no es que tenemos un poquito de litio, tenemos las mayores reservas de litio del mundo, podemos darnos ese gusto, ¿no? Y ¿por qué no pensar en exportar esos buses? Entonces, si tenemos la inversión extranjera, necesitamos una nueva ley de inversiones, que creo que están trabajando en eso. Tenemos la capacidad productiva, tenemos el litio, Quantum sabe, hay otras empresas bolivianas, Mopar, que ya hacen estos buses, hagámoslo. Entonces creo que efectivamente hay posibilidad de ser ese integrador, empresas alemanas, empresas de la Unión Europea y otros, para hacer este tipo de industria en la que estamos apostando por algo muy importante, desarrollo productivo. Y si hacemos una política nacional de electromovilidad, ahí metemos enfoques de género, generacional, apoyamos a las universidades públicas y, ¿por qué no privadas?, para que en vez de que salgan más abogados, yo soy abogado, tengamos más técnicos en esas áreas, que sepan también de digitalización, química, todas esas cosas que el mundo necesita. Porque no solo Bolivia necesita electromovilidad, todo el mundo está cambiando hacia la electromovilidad porque tiene muchas ventajas. Entonces, en este campo, el cielo es azul, el papel está en blanco y hay mucho que hacer y Quantum creo que su logo debería estar ahí al medio porque hay mucho que podemos hacer. Qué lindo, realmente sería una ciudad soñada, ¿no? Ver un transporte público, un país solamente de autos eléctricos. Primero porque vas a reducir la huella de carbono que dejan y aparte estéticamente. Y eso va a una pregunta que se me acaba de ocurrir con todo lo que decías. Una persona cuando dice, vamos a comprar un auto, bueno, vamos a verlo, ¿no? Físicamente quiero que se vea, a ver cómo está. ¿Cómo hacen el tema de los diseños? ¿Lo traen ya de otro lado, simplemente lo copian? ¿Tienen un equipo diseñador? ¿Cómo ven esa parte? Bueno, primero está el tema de, no podemos pretender que todos los autos sean eléctricos, pero sí apostar por una transición. Y una transición que no se preocupen los autos a combustión, van a seguir por muchos años más, pero sí hay que fomentar para que haya un crecimiento y haya esa penetración de mercado y complementación. Porque, por ejemplo, el transporte interdepartamental internacional de carga, esos camiones, Volvos, Scanias, esos son sumamente eficientes. Entonces, reemplazar eso es, para un país como Bolivia, todavía no se va a poder, ¿no? Entonces tenemos que vivir juntos los autos a combustión y eléctricos, pero hay que fomentarlos. Respecto a tu segunda pregunta, nuestro Quantum es un diseño propio, ¿no? Es un diseño propio que también hemos trabajado con una empresa en China, entonces, y es muy difícil variar, porque para hacer estos autos se necesitan los moldes.
Los moldes para nuestros vehículos cuestan entre 2 a 3 millones de dólares. Entonces, no es como que hagamos otro diseño. Claro, otros moldes, ¿no? Entonces, es económicamente muy difícil. Pero ahora Quantum no solo tiene el auto chiquito, sino que también nosotros estamos vendiendo otros autos que los importamos, no son hechos en Bolivia, pero con todo ese respaldo técnico de Quantum. ¿Qué está sucediendo? No solo en Bolivia, en otras, que vienen unas empresas o comerciantes que te traen dos contenedores de autos. Aquí está el auto eléctrico, chao, ¿no? Entonces después se friega, pasa algo y no saben qué hacer. Entonces, en cambio, Quantum es una empresa legalmente establecida, con mucha trayectoria, ya bien consolidada en el país, con talleres autorizados, con taller propio, con una fábrica de baterías de litio. Entonces, tienes la garantía de que este auto va a funcionar. Y ya tenemos modelos muy bonitos. Está llegando pronto, como primicia, un camión. Ya una empresa nos ha comprado. Tenemos 3 empresas grandes que están esperando a ver el camioncito porque realmente los costos de las empresas se han duplicado y la electromovilidad es una manera de ahorrar muy interesante. Qué bien, me alegro mucho saber que realmente está creciendo. Bueno, y finalmente, conectando con nuestro trabajo como la Cámara de Comercio de Alemania, ¿qué rol crees que podríamos jugar en los próximos años para impulsar este tipo de proyectos de innovación y energías limpias? Yeah. Yo creo mucho en las sinergias. Creo mucho en las sinergias y como te decía hace un momento como consejo para emprender, no puedes hacerlo solo. Entonces, la AJK creo que se puede constituir, sobre todo en estos tiempos de que Bolivia veo que está más abierta al mundo, el de formar esas sinergias, formar esos contactos entre empresas alemanas y europeas y nosotros para inversiones conjuntas, desarrollo, investigación y desarrollo que podamos hacer. Me vi con Rodolfo en Hamburgo, por ejemplo, en un evento en el que tuve la suerte de ser invitado como speaker, y ahí se ven pues las cosas que pueden darse. La directora de una institución pública alemana decía, oye, pero estos autos los necesitamos en Alemania. ¿A qué precio? No podía creer el precio, ¿no? Entonces, hay también cosas que de repente de Bolivia pueden ir por allá y de Alemania para acá. Entonces, esa unión, formar lazos, creo que es muy importante para un desarrollo más grande de lo que podríamos llegar solos. Listo, Carlos. Bueno, para finalizar, no sé si quieres despedirte, si quieres decir algo a los bolivianos que te están escuchando y ya podemos cerrar el episodio. Bueno, simplemente vean siempre la sostenibilidad en lo que van a hacer y una invitación, ¿no? Para que conozcan lo que es la movilidad eléctrica y Quantum en particular, y nuestro mejor marketing es el boca a boca. Y si ustedes son clientes, van a saber los beneficios, lo van a vivir en carne propia, los van a disfrutar y van a ser los mejores mensajeros de lo que es Quantum. Gracias por la invitación nuevamente. No, gracias a ti, Carlos. Espero que hayas disfrutado tanto como yo este episodio. Gracias a todos los que nos están escuchando, y esta historia demuestra cómo la innovación y poder apostar por este país realmente tiene sus frutos. Y eso, muchas gracias a todos y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias.